Ah, bueno. Genial. Sí. Claro, si te avisa eso. Sí, ahí ya lo dejo grabando, cosa que no. Sí. Está sin video todavía, Jessica. Sí. Bueno, no importa, ahora le hablamos. A ver, para que yo te pongo en pantalla. Hola, buenas tardes. Hola. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Todavía bien, no están ¿cómo al estás? aire, ¿eh? Están en pantalla, pero no están al aire. Eso. Perfecto. Vamos a dejarlo transcurrir unos minutos y después te presento, Jessica, y ahí te dan entrada acá en Bien, la programación. ¿me escuchas bien ahí? Perfecto, perfecto. Bien. Todo genial. Bueno, genial. Aire cuántico, al encuentro de la nueva resonancia, con la conducción de Erika Schipper y Darío de la Rosa, todos los jueves a las 14:30 horas Argentina, 12:30 horas México y 19:30 horas España. Chaco. Aire cuántico, en resonancia. Chaco estás, ¿no? Sí. Estás en Chaco todavía, ¿no? Sí. Sí. Yo estoy en el Chaco y creo que Jessica está ahí en Capital. Sí, acá en Capital. Ah, espera. Bueno, vamos entonces, Darío, en 3, 2, 1, aire. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Aire Cuántico. Un nuevo jueves, un nuevo programa. ¿Cómo están por ahí? ¿Cómo estamos viviendo el día a día tan cambiante y tan transformador? Según como cada uno lo va viviendo, es una situación de crisis o una situación de autosuperación. Como bien sabemos, necesitamos estos medios para nuestra propia evolución. Sí, que cuando uno transita momentos de mucho confort, de mucha estabilidad exterior, por ahí relegamos en un segundo plano lo que es el verdadero sentido de la vida, que podríamos suponer que es el verdadero sentido de la vida, que es el trascendernos, el buscar a través de la experiencia, de la experimentación de la vida humana, buscar esa elevación, esa conexión, esa experiencia, porque como bien sabemos, se nos han dado una infinidad de elementos y de circunstancias para nuestra autosuperación. Y por aquí, bueno, a veces pasamos un buen tiempito buscando sencillamente tener momentos y sensaciones placenteras, lo cual son maravillosas, pero en medio de eso, el gran desafío es la experimentación. Y como bien sabemos, la luz para evolucionar necesita de la densidad, y la densidad, la oscuridad para evolucionar necesita de la luz, y nosotros como seres humanos somos un vínculo fundamental para este proceso. Hoy vamos a tener un enfoque, como siempre, cuántico, buscando comprender la energía cuántica en la vida cotidiana y sobre todo en nuestro cuerpo, en nuestra salud, en nuestras experiencias, cómo interactuar con esa energía que, bien, no la vemos, no nos permite la vista humana comprender, visualizarla, distinguirla, pero gracias al avance de la ciencia vamos verificando todo eso que en el misticismo antes se describía. Hoy tenemos elementos contundentes para que la energía pueda transformarnos y nos pueda ayudar a través de elementos determinados, nos permita abrir campos de armonía y de energía. Así que en particular y muy especialmente tenemos la participación hoy de una persona muy especial
que está dedicada al estudio, al análisis, a la experimentación con las células, ni más ni menos las células. Así que ya vamos a invitarla, a Jessica Patiño. Si estás por ahí, bienvenida al programa. Hola Darío, muchísimas gracias. ¿Cómo estamos, Jessica? Acá, bueno, No, estamos al aire con la audiencia y bueno, sería muy interesante que nos cuentes un poquito a qué te dedicas. bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Mantra FM y bueno, a ti por la invitación. Soy Jessica Patiño y me dedico al estudio y a la criopreservación de células madre de cordón umbilical. Bien. ¿Y cómo es eso? ¿Qué un cordón Bueno, umbilical, las células madre? ¿Cómo es eso? Qué interesantísimo. Bueno, yo creo que, bueno, nuestro cuerpo tiene diferentes tipos de células que van a componer o que componen cada uno de los órganos, los sistemas. Y este tipo de células viene de unas células como más originales, de origen, por decirlo así, que se van a diferenciar a otros tipos celulares, como por ejemplo el glóbulo rojo, glóbulo blanco que está en la sangre y bueno, también otros tipos de tejidos. Pero todas esas células vienen de lo que nosotros conocemos como células madre hematopoyéticas o mesenquimales, que son las que dan origen a este tipo de, pues, de células que serían las de la sangre u otros tipos de tejido. Y en el cordón umbilical nosotros podemos encontrar y extraer eh, esta cantidad de células madre que no se puede hacer, digamos, en otro momento de la vida. Sí se puede desde la médula ósea, llevando, digamos, como otros procedimientos, que es lo que más de pronto se ha escuchado, que es para el trasplante de médula ósea cuando tenemos o las personas tienen alguna manifestación de enfermedad como leucemia u otro tipo relacionado a la sangre. Entonces de allí es donde se extraen las células madre. Y cuando hablamos de células madres, cuando te referís a que se puede extraer o se pueden conservar, por lo que estamos entendiendo a partir del cordón umbilical, eso al ser, digamos, al no estar vinculado al cuerpo humano, después se puede reutilizar a través de algún método específico. Claro, la idea es esa y por eso tiene gran especial importancia los bancos de células madre, porque se hace la extracción o la concentración de estas células madre que vienen en la sangre del cordón umbilical y ahora se hace del tejido que sería como esta gelatina de Wharton que está en todo ese cordón umbilical. Por eso es tan importante porque después nuestro cuerpo humano atraviesa ciertas experiencias que con el ambiente, sea ambiente externo o también nuestro ambiente emocional, empiezan a hacerse las modificaciones, pero hablo de modificaciones como de activación hacia la manifestación, por ejemplo, de alguna enfermedad o alguna desarmonía, para no hablar de enfermedad, y tener al resguardo estas células madre criopreservadas durante tanto tiempo o hasta el momento que lo necesiten, desde el momento del nacimiento, hace una gran diferencia porque estas células no han sido expuestas a esos ambientes, ya sea, como digo, en un ambiente externo o también un ambiente emocional, porque a veces nos olvidamos de que la célula que está dentro de nuestro cuerpo también tiene ese ambiente emocional que hace que se potencialice, por ejemplo, la información genética, es decir, como que se prenda o se apague algún tipo de información que nosotros ya tenemos genéticamente. Bien, esto quiere decir que uno, digamos, se guarda un repuesto para cuando después el auto 0 kilómetro, si el día de mañana llega a tener algún problema cuando llega a los 100.000 kilómetros y no existe más repuesto, nosotros lo guardamos algo para poder tener, pero es algo todavía mucho más interesante, porque por lo que estoy entendiendo, y acaba la pregunta, que están preservadas y a su vez se adaptan
cualquier célula. ¿Puede ser así por lo que describías recién? Sí hay algunos factores como de inducción que se pueden colocar en cultivo para que estas células se diferencien hacia lo que nosotros querramos. Así que pueden ser de una célula mesenquimal, puede salir o puede formarse células cardíacas, cartílago, hueso. En el caso de las células madre hematopoyéticas, algún tipo de este tipo de células, digamos, sanguíneas. Así que sí, dependiendo de lo que nosotros le colocamos como en ese medio, como para que lo entiendan más fácil, en el medio ambiente donde se están creciendo las células, ellas se diferencian en diferentes tipos. Haz de cuenta que es como cuando... Perdón, va una Quería... pregunta. Pongámosle, no, yo tengo 50 y pico de años y no tengo un cordón umbilical criopreservado como para poder tener esa posibilidad. Eh, en ese caso, yo, por ejemplo, ¿qué opciones tengo que no sean extracción de la médula? Y va otra pregunta. Si uno tiene un hijo, ¿eso es aplicable también genéticamente? ¿Es compatible con algún familiar o solamente es exclusiva de la persona? Depende. La segunda pregunta, dependiendo, porque hay algunos trasplantes que son, es la diferencia, ¿no? Autólogos, que son también solamente, digamos, de la misma persona para ella misma. Y también puede darse que sean para hermanos, va a disminuir, pero hay que hacerse el estudio de compatibilidad, de histocompatibilidad, para que pueda ser el receptor y el donante compatibles y se puedan dar como la unión tanto celular y también para mí energética, para que pueda recibirse esa nueva información. Y ahora Bueno, la pregunta... para muchos debe sonar como algo de las estrellas, ¿verdad? Como algo realmente que no alcanzamos a entender, pero por ejemplo, eso, ¿cómo se aplica en el cuerpo humano esa célula? En el caso de las células hematopoyéticas, o sea, que son las de la sangre, que es la sangre que es la misma, digamos, que se ha podido extraer, o sea, la que ustedes ven líquida, se hace una infusión de esto en el cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí el cuerpo utiliza estas células nuevas que llegaron con su alto potencial y empieza a fabricar nuevamente o a dividirse, que es la multiplicación de las células, se empieza a repoblar y empiezan a cambiar. Por eso cuando se hace un trasplante de médula ósea, lo que hacen primero es una disminución de las células que ya tiene el propio cuerpo para que no empiece a atacarlas como si fuera algo extraño, como un agente extraño que ingresa al cuerpo, porque si no las vuelve a atacar y no serviría de nada el trasplante. Entonces está por infusión lo que se hace, o también se pueden colocar, porque las células mesenquimales, que son las de tejido, pueden servir, ejemplo, para regenerar piel, entonces ya no se va a colocar como una infusión, sino que se coloca sobre la membrana y ahí pueden empezar a crecer también. Tu trabajo, tu desempeño es en un banco de células madres, ¿verdad? Sí, lo que hacemos es extraer, o sea, concentrarlas, por decirlo así, se hace la extracción, se concentran y luego de eso se criopreservan a -190, que eso va a permitir que la vitalidad o la potencialidad perdure durante el tiempo. O sea, pueden durar 10 años, 20 años, porque quedan como en un estado, como el nombre lo dice, congeladas, pero quedan ahí detenidas en el tiempo. Y ahí viene una parte importante porque sabiendo que el tiempo no existe como nosotros lo percibimos, el potencial de la célula, desde la recolección hasta el momento en el que se guarda, si nosotros hacemos que esa célula tenga su mayor potencial, o sea, que pueda restablecer todos sus patrones originales geométricos y que pueda tener su mayor armonía, se va a guardar y se va a quedar como detenida en el tiempo con el mayor potencial para cuando el ser humano lo requiera, o sea, su propio, digamos, el paciente o lo que lo necesite. Había, bueno, en mi época se decía que el creador de Disneylandia, de Walt Disney,
se había congelado para esperar el momento en que lo podían recuperar. Y medio que es todo esto raya por ahí gran parte la fantasía, pero transformado en realidad, donde el tiempo, como estás explicando, para la célula extraída en su momento y criopreservada, y puede ser, no pasó el tiempo y está, podríamos decir, en cronómetro cero, no como en mi caso a los 53, 54 años, ¿verdad? Es así. Sí, es así. Además que a medida que vayamos haciendo, digamos, nuestra experiencia en vida, vamos activando, desactivando, potenciando, y también ocurre un desgaste, ¿no? Porque es de todo ese estrés, o sea, hablando ya bioquímicamente, no solamente es de mi experiencia, de lo que yo, bueno, entonces voy a ser feliz todos los días, sino que realmente cómo está afectando esa emoción y esa percepción de lo que nosotros nos vemos y lo que percibimos afuera químicamente. Si se están liberando, por ejemplo, adrenalina, si se están generando, por ejemplo, melatonina, todas esas hormonas que hacen que nuestro cuerpo, nuestras células, nuestra biología se modifique y module dependiendo de lo que nosotros estemos pasando por el momento. Por eso es tan importante cómo nosotros percibimos cada experiencia, por la liberación de químicos que también ocurre dentro de nuestro cuerpo. Podríamos decir que la salud está muy determinada por la calidad emocional que tiene la persona. Sí, y no solamente la calidad emocional, sino cómo me percibo internamente y cómo me percibo externamente con lo que estoy recibiendo de la realidad externa. Y eso genera el estado vibratorio. Y ese estado vibratorio, o sea, como yo me estoy sintiendo, genera ondas, genera vibración en el cuerpo que cada célula se va uniendo, va resonando y eso genera el estado completo. Por eso la célula como un único, voy a ponerlo así, como un único individuo, hace que una empiece a resonar a la otra por vibración, por frecuencia, y se empiezan a sintonizar en lo mismo. Claro, porque si bien tienen cada una función específica, grupal, están absolutamente todas interconectadas para que el cuerpo humano sea un organismo íntegro, ¿verdad? Y las emociones, como lo estás explicando, es lo que produce esa desconexión, ese deterioro y ese atrofiamiento de la sincronía energética que se necesita dentro de una coherencia, ¿no? Sí, por eso quería como que aclarar que no solamente es la emoción, sino el paso antes, cómo yo percibo algo y ahí sí se genera mi emoción. Lo que quiere decir que el cambio o el clic para que nosotros tengamos un estado armónico en nuestro cuerpo, en nuestra vida, que seamos abundantes, que tengamos salud, es la percepción, porque es eso de lo que yo estoy viendo y cómo lo percibo que se genera ese estado emocional. Entonces es ese pasito antes que hace que se genere toda esa cascada de sucesos para que nosotros podamos entrar en esa sintonía, como que sintonicemos a la armonía. Qué maravilla, porque, bueno, sabemos bien que obviamente buscamos sentirnos de manera equilibrada, en paz, pero bueno, en lo que es la experiencia de la vida, que ahí espiritualmente uno se plantea cuál es el sentido de la vida, más en momentos como los que estamos viviendo, donde hay cambios permanentes, y es como que hay un entorno, que se generan nuevos entornos de inseguridad, donde, bueno, permanentemente recibimos información de nuevas cepas, de nuevos riesgos. ¿Cómo impacta todo esto emocional y energéticamente sobre las células, Jessica? Pues desde que somos, cada celulita es el ladrillo de todo ese sistema completo que somos. Entonces, lo que te explicaba antes, según lo que yo percibo de afuera, es decir, veo, no sé, lo que está pasando ahora con toda esta enfermedad y que estoy
viendo, digamos, a un ser querido que no quiero que esté pasando por eso me impacta, me genera algún temor, algún miedo, y eso inmediatamente genera una liberación de químicos, también llega por sistema nervioso al cerebro, se libera todo eso a través del sistema nervioso, nuevamente llega a la célula. ¿Y a cuál célula va a llegar? Pues a la célula que está más débil, donde no haya tanta armonía, y entonces eso impacta en ese conjunto, en una célula, por decirlo así, después en toda esa resonancia que va a generar toda esa célula, ya de pronto es un órgano, y ahí es donde nos vemos afectados. Por eso es que a veces tenemos situaciones y nos empieza a doler la rodilla. Y puede ser que esa rodilla me haya golpeado hace 3 años, hace 4 años, pero como yo tengo esas células que todavía no se han regenerado, no han vuelto a ese estado saludable completo, entonces a través de lo que yo estoy percibiendo se genera todo ese circuito y se va a la parte que yo tengo más débil, por decirlo así. Así que Claro, una célula hace parte de todo el sistema. claro, es como que están cableadas, están interconectadas, y eso hace que también como uno, como lo estás explicando, como uno percibe, como uno gestiona su realidad en base a los estímulos externos, es como uno lo va a vivir. Y aquí, bueno, entramos en una pregunta paradigmática, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida humana cuando, bueno, aparentemente la principal herramienta es salir de la burbuja, salir del vientre materno para entrar en contacto y experimentar, podríamos decir, esta densidad de estar vivos en un sistema humano tan cambiante, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el equilibrio entre la salud perfecta y el vivir la vida? Yo creo que lo maravilloso de la experimentación, porque así como tú lo dices, que es la dualidad, la polaridad, nosotros estar con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, sabiendo que cada célula tiene un orden perfecto, una salud perfecta, y de ahí nosotros con cada experiencia empezar a transformar esa realidad y esa información que también viene por acumulación genética y también energética, porque no solamente es la materia, sino que la energía modula la materia. Nosotros no podemos, o sea, se puede transformar materia con materia, pero desde algo denso. Pero si yo quiero transformar realmente la materia, necesito entrar a ese estado de conciencia energético de lo que yo soy, ahí sí cableado a todo lo que es nuestro cuerpo de estructura biológica, física, química, desde esa parte energética. Así que, ¿cuál es el sentido de la vida? Poder salir de ese vientre que ya se formó con todo ese potencial, nuestra chispa divina, que es nuestro átomo primordial que está en el corazón, y poder trascender todos esos patrones que muy seguramente generaciones atrás se venían repitiendo y que desde hoy o desde el momento que nosotros decidimos y elegimos, podemos transformar hacia una nueva evolución. Por eso se habla también de la evolución de ese ser humano de luz, pero realmente somos, o sea, nunca vamos a poder dejar de tener en cuenta nuestra estructura física, material, o sea, biológica, pero tampoco desconocemos esa malla energética que a mí me encanta cuando, como la describió y como la vio Peggy Dubro, que es todo ese entramado energético de fibras en donde se hace como un mapa detallado de qué tenemos hacia adelante, hacia atrás, nuestro dar, recibir, todo eso conectado también a nuestro canal central y a cada uno de los órganos y columna también y células, porque cada célula funciona como un chip chiquitito de nuestro computador completo, que es todo nuestro sistema. Así que por eso es tan importante o sea, porque es la vida para poder experimentar. Si no experimentáramos, pues no estamos acá, nos vamos. Claro, es interesantísimo
más en un momento como el que estamos viviendo, donde evidentemente estamos pasando un umbral hacia el despertar de una nueva humanidad, de un nuevo genoma humano, porque estamos, o casualidad que las vacunas justamente vienen a trabajar, y acá también va una consulta, aparentemente vienen a trabajar sobre el ARN, es decir, generan como una especie de escudo de transformación para evitar el tema del nuevo virus. Y que, bueno, lo que explicabas recién es maravilloso, porque nosotros tenemos una memoria biológica, aparentemente, por lo que decís, en cada una de las células, y ellas están encargadas de aplicar el karma o liberarse de él. ¿Podría ser así? Sí, y el karma viene a ser, o bueno, yo lo entiendo así, como también esos patrones que se siguen repitiendo, o no patrones, son esa información que está como, que estaba como impregnada en cada una de las células, tanto energética, física, todo, pero que venimos a transformar. Entonces ese karma hace que se repitan las situaciones afuera, recordando que todo lo que está afuera, toda la realidad que está afuera, es lo que está dentro de nosotros para que nosotros lo podamos ver. Es como decir, ¿cómo te vas a dar cuenta que tienes algo en la mejilla? Necesitas un espejo porque de resto no te lo verías. Y la idea no es, si yo me veo que tengo algo en mi mejilla, pues yo no voy a quitarlo en el espejo, sino que yo necesito quitármelo es en mí, o sea, en mi cuerpo, para que cambie esa realidad. Y por eso es que es la teoría de los espejos, ¿no? De que uno se ve en el otro, que son mensajeros para traernos información. Y esos mensajeros pueden ser desde lo más cercano, que son papás, que por eso también viene de que uno elige a los papás, de que uno viene a trascender todos esos patrones, honrarlos independientemente de las situaciones, ¿no? Porque hay algunas experiencias que no son tan lindas que uno atraviesa, pero de uno depende también poder ver el potencial. ¿Para qué me sirvió que me pasara esto? Cuál es el regalo? Pero regalo en el sentido no de que, eh, bueno, ¿qué regalo te va a traer a ti la enfermedad que casi te mueres? Sino, yo estaba percibiendo, yo creo que estaba como acumulada de trabajo, por decirlo así, y durante la enfermedad, claro, me quedé en mi casa y valoré más la vida. Cosas como esas, también tan sencillas y tan simples, nos hacen ser a nosotros eso que somos el ser humano. Siempre en ese tipo de evolución a veces nos olvidamos y nos hemos olvidado de lo que realmente somos. Esa unión de cuerpos físicos, o sea, estructura biológica con la energética, y que todo eso lo podemos hacer nosotros desde nuestro interior. Ahora hay muchas herramientas cuánticas y muchas cosas que podemos utilizar, pero todas las personas tenemos la capacidad para hacer canales, para poder recibir información de seres de luz, energéticos, de poder entrar también con la teoría, por ejemplo, de el desdoblamiento cuántico, a poder ir, porque no hay tiempo, sino que en otra dimensión podemos obtener esa información. Así que es reconocernos a nosotros como lo que realmente somos. Ahí sí la palabra bien grande, seres humanos. Claro, cuando hablas de ese desdoblamiento cuántico, se produciría un vórtice, una apertura dentro del orden cronológico que establece la densidad, ¿verdad? Donde uno, en este experimentar, y sobre todo según la esfera, obviamente nuestro planeta Tierra, cuando la luz ingresa sobre nuestro sistema de protección, las capas, la atmósfera, produce lo mismo que sucede con un prisma cuando uno hace pasar un rayo solar o un rayo de luz sobre el prisma. La luz se descompone y esa relación empieza a establecerse en una apertura del tiempo dentro del espacio, ordenada y predeterminada. Es decir, que según el campo vibracional y según
el karma, la memoria biológica, lo que vivimos viviendo hasta acá, establece un orden, es decir, me jubilo a los 65, a los 7 termino con mi niñez, a los 14 la adolescencia, y así están encriptadas, venían encriptadas desde el pasado, determinados comandos, determinadas formas de vida que, bueno, nos condicionaron hasta acá. Pero cuando hablas de los campos cuánticos, se abre una gran posibilidad real y concreta, porque como bien explicabas, en el caso de las células que están criopreservadas, no contabilizaron el tiempo, los años, bueno, ahí hay una similitud bien concreta de cómo funciona ese efecto cuántico, ¿verdad? Sí, con respecto a eso de ese efecto cuántico, yo creo que es tan simple como poder verlo en la célula madre. Imagínate, o me gustaría que se pusieran a imaginar, cuando se crea el feto, o sea, está la célula, se divide, ocurre la fertilización, bueno, se empieza a dividir, está el embrión, blástula, bueno, todo esto. Las células, ¿quién le dice a las células madre que se diferencian en el montón de posibilidades que hay? ¿Cuántas células o cuántos tipos de células hay en nuestro cuerpo? Y todas vienen de esta célula madre. Entonces, primero, ¿qué sería lo que está haciendo que unas células empiecen a diferenciarse en un montón de posibilidades y que además de todo el resultado sea algo armónico y que esté de acuerdo a todos los patrones y simetrías que ya están generados? Porque cuando no se generan esas simetrías, pues es cuando vemos algunas deformaciones, algunos síntomas que se manifiestan en la materia. Pero nomás con eso de que de una célula, o sea, de un tipo de célula que se llama la célula madre, se generen un montón de otros tipos de células, es entrar en ese mundo cuántico de posibilidad, de dimensionalidad, en donde todo es posible. Y por eso también es tan importantes estas células madre, porque no solamente voy a tener, ok, criopreservo glóbulos rojos, entonces, ¿qué voy a obtener? Glóbulos rojos. Pero si yo criopreservo células madre, puedo obtener la más cantidad de posibilidades, más posibilidades de manifestaciones diferentes. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo que hay para que puedan entender qué significa también entrar en ese campo cuántico de posibilidad. Si la célula lo puede hacer sin un estado de conciencia de todo un sistema, ¿por qué nosotros con nuestra conciencia, teniendo todo ese flujo energético y pudiendo tener en cierta medida el control la responsabilidad de nuestra materia, cómo no lo podemos hacer? Cada persona está conectada al universo, estaría conectada a un campo vibratorio que está en resonancia y que a partir de esa conexión, de esa resonancia, ¿verdad?, empieza a recibir instrucciones aún a nivel celular. Esto es asombroso y maravilloso, porque ¿cuántos billones de células estamos hablando en un ser humano? ¿30, 40? ¿Puede ser? Claro, sí, claro. Y además otra cosa que puede ser esa estimulación o ese evento, como tú lo dices, de que estamos conectados, es a nivel cuántico. Primero es un estado sutil, energético, y ahí sí viene la materia, porque ahí nos podríamos ir al origen de todo, de la materia. Entonces el estado antimateria con materia y producción de ese entrelazamiento cuántico viene a esa afectación o a ese estímulo de la materia, que también se ha comprobado científicamente de que si yo estimulo una partícula en una habitación y estaba la otra parte, lo hicieron también con sangre, de colocar, digamos, algún estímulo en ese tipo, en la sangre, en la muestra sanguínea, también se vieron las modificaciones en la misma muestra estando en otro lugar. Entonces,
ese entrelazamiento cuántico donde uno a veces lo percibe como que todo es separado, realmente todo está unido por esa red cuántica, magnética, que hace todo, pero que si no estuviera así, que lo pudiéramos ver dividido, pues todo sería como una masa, entonces no podemos diferenciar nada. Y esa es también la gracia de estar en esta tercera, o sea, de esta tierra, ¿no? Claro, la maravilla para poder experimentar, poder disgregar para encontrar esa conexión tan maravillosa. Y va una pregunta con el tema de la energía. ¿Has experimentado con la bobina Kundalini, con elementos de energía? Cuando se trabaja sobre la célula madre, por ejemplo, ¿has notado alguna interacción? ¿Son permeables, perceptibles? ¿Qué has notado en eso, Jessica? Sí, cuando he utilizado, por ejemplo, la bobina sobre el cultivo, sobre las células, se ve una mayor, primero, división celular y segundo, que las células empiezan a tener como un patrón de crecimiento, o sea, empiezan a unirse más, empiezan a crecer, así que se ve la armonía, que significa también la activación del metabolismo. Qué maravilla lo que estás describiendo, porque nosotros a través de enviar y hacer sesiones, a través de trabajar con patologías, siempre desde la complementariedad, nunca desde lo alternativo, sino asistiendo como otras disciplinas, y notamos el cambio. A mí me ha tocado pasar de estar unos 3 días con síntomas del COVID, detectaron, me hice el hisopado, y bueno, digamos, yo siempre soy partidario que lo importante no es estar en la burbuja, sino lo importante es estar permeable, vivir la vida de los demás en uno mismo y a partir de ahí hablar de igual a igual, ¿verdad? Vivir de igual a igual, asumiendo los riesgos que esto significa. Y bueno, Sí. trabajando con la bobina, los grupos también asistiéndome, en este caso a la inversa, ¿no? Son cientos, miles de personas que van trabajando y generando ese campo cuántico con la bobina Kundalini, en este caso a la inversa. Y bueno, me pasó que fueron, sí, 3 días de un cambio corporal notable, pero que a su vez fueron 3 días y una transformación, una liviandad y una recuperación inmediata. Y bueno, que eso pues lo puedas percibir empíricamente es realmente muy interesante corroborar esto, ¿no? Sí, y que lo puede, o sea, cuando uno pasa por la experimentación, ya no solamente se queda en que creo o no creo, sino que Claro. realmente ya hace parte, o sea, ya es como decir, ¿cómo voy a creer que soy Jessica si lo soy? O sea, es. Entonces ya es cuando uno realmente lo integra y que no necesita tampoco ir eh, hacia la comprobación desde una afuera, desde, bueno, créanme que esto es así porque realmente cuando uno ya lo siente, lo cree, ya se va como a otro nivel, ya hace parte de lo que es, de todo. Y también colaboramos, a mi entender, este es un punto de vista, que colaboramos con esa acción y que en vez de recibir el antídoto a través de un método externo ingresando, lo podemos generar nosotros interiormente y más aún cuando tenemos elementos, herramientas que abren ese vórtice cuántico. Entonces, ahí es donde se abre también una posibilidad interesante porque uno lo hace no solamente a nivel emocional, conciencial, sino también a través de una herramienta, un elemento que conduce energía. Es interesante esto, ¿verdad, Jessie? Sí, y también no solamente digamos una herramienta cuántica, lo voy a poner también como si fuera que una aspirina o cualquier otro medicamento
que nosotros lo tomamos y obviamente, por ejemplo, el avance científico hacia algunos medicamentos y todo eso ha sido excelente, ¿no? Porque para algo somos ciencia y para algo todo esto sirve de tecnología y de los avances, porque si no tampoco podríamos ver todo lo que puede pasar hasta dentro de la célula. Pero digamos comparando así un medicamento con una herramienta cuántica, yo creo que aunque la tomemos, o sea, aunque la utilicemos, también es el momento de con qué conciencia o con qué intención. Porque si a mí me duele la cabeza y yo me tomo una aspirina, bueno, me dejó de doler la cabeza, está perfecto, pero me va a seguir doliendo o cuando la próxima vez entonces voy a quedar dependiente de algo siempre, O cuando en voy a realidad todo es. necesitar 2 aspirinas. Exacto, o cada vez voy a incrementar porque ya el dolor es tan fuerte que no lo necesito. La pregunta es, ok, me puedo tomar la aspirina, pero ¿qué puedo hacer o qué es lo que me está generando este dolor de cabeza? Obviamente biológicamente sí sube la sangre, digamos, a la cabeza. ¿Qué sería ese para qué? ¿Para qué es mi cuerpo está reaccionando de esa manera? Que la bioneuromoción o la biodecodificación también lo ha puesto como mucho más sobre la mesa, sobre, bueno, ¿qué significa que la sangre vaya con mayor presión? ¿Qué es lo que lleva la sangre? Lleva el oxígeno y todo eso cuando uno ya lo empieza a tomar desde otra conciencia, la manifestación de esa enfermedad empieza a disminuir porque yo ya le presté atención a mi cuerpo. El cuerpo no siempre nos está hablando y nos está diciendo lo que necesita. Entonces, si necesita tanta sangre en la cabeza, es, bueno, entonces quiere decir que necesito oxígeno. Y ahí, ¿qué necesito? ¿Por qué necesito entonces respirar más? ¿Será que estoy me siento como muy presionado? Me siento, y ahí es cuando empezamos a hacernos esas autopreguntas y viene el autoconocimiento, que lo mismo puede pasar con una herramienta cuántica, que puede ser también, no sé, biomagnetismo, puede ser Reiki, entonces me siento mal, por favor, hazme esto, y uno se queda ahí sin trascender y sin encontrar esa conciencia para poder transformar el patrón que se genera, porque si no se repite. Y como el tiempo no es lineal, sino que, por ejemplo, me gusta utilizar la geometría de la bobina, que cada vuelta, cada espiral nos vuelve al mismo punto. Y ahí yo puedo ver claramente que el tiempo no es lineal, sino que es en circunferencia, porque dentro de un pedacito, de un punto, puedo llegar nuevamente al origen. Entonces no necesito saber ni conocer qué fue lo que me pasó a mí o qué fue lo que le pasó a mi mamá o a mi abuelita o no sé, papá, etcétera, de generaciones atrás, sino qué es lo que yo estoy viviendo y cómo lo puedo transformar. O sea, cómo lo puedo, qué es lo que me trae esta información, porque yo vibro en eso. Entonces ahí empiezo a verlo y viene no solamente de una afuera, sino de las autopreguntas, autoconocimiento. Qué maravilla, un mundo muy, muy especial empieza a abrirse y las herramientas que tenemos para poder relacionarnos con nosotros mismos, poder hacer esa transformación de espacio-tiempo, donde claramente, por lo que venís explicando, bueno, la relación espacio-tiempo, es decir, el karma, los programas, comienzan a desprogramarse y abren una brecha, abren una nueva realidad, que, bueno, esa en gran parte, como solemos verlo, es reemplazado por esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Y a medida que va conectando, vamos abriendo esos vórtices de los campos cuánticos, vamos comprendiendo la maravilla del universo, que cuanto más incertidumbre hay, más paz y más alegría tiene uno, porque no está atrapado en esa proyección al mañana, a lo que voy a hacer mañana, a lo que va a pasar, a poder tener posesión, intención sobre la realidad, y eso nos libera un caudal de energía y de salud indescriptible, ¿verdad?
Sí, así es. Esa incertidumbre y también a veces entrar en esa Dinámica. zona que, sí, en esa dinámica que nosotros a veces no queremos por evitar cosas, cuando nos salimos de esa zona de confort y de eso que es también para nosotros muy familiar, muy conocido, y cuando nos salimos de ahí es cuando se genera el cambio o es ese clic que uno hace y uno dice, ah, bueno, entendí. Y se sale de esas dinámicas, ser flexible, que viene también ese otro concepto de adaptación, de resiliencia, qué tanto soy flexible ante el cambio y voy evolucionando, que eso lo vemos en las especies durante mucho tiempo, lo vemos también en nuestro cuerpo. Nosotros no somos los mismos de hace 10 años porque vamos evolucionando, vamos adaptándonos, que no significa que sea ni bueno ni malo, sino que nos vamos adaptando a los diferentes ambientes, a las diferentes personas, eh, y vamos adquiriendo también con las experiencias, nuevos potenciales. Bueno, te voy a hacer una preguntita aprovechando tu capacidad, tu experiencia. Una preguntita un poco en boga, pero ¿qué hacen las vacunas, las nuevas vacunas, sobre el cuerpo humano y qué hacen sobre nosotros? Yo escuché por ahí que producen una modificación del ARN, pero ¿en qué consiste? ¿Y qué riesgos hay o no los hay? Bueno, es que es dependiendo de cómo se fabrique la vacuna. O sea, hay unas vacunas que sean no solamente esta, sino también otras anteriores que sí han, digamos, que se utiliza la información adecuada. ¿Para qué? Para que cuando ingrese a nuestro organismo, esa información entre a la célula y se empiece a producir un tipo de célula que ahí, digamos, están todos esos anticuerpos, por eso es tan importante para que cuando ingrese digamos, el agente extraño que ya es reconocido por el cuerpo, pues no se produzca ese daño. Pero lo que pasa es que ahora, digamos, las nuevas vacunas con nueva tecnología, entonces ya no solamente se modifica o ingresa como una partecita de la cápside del virus para que el sistema o para que el organismo lo reconozca, sino que también estoy introduciendo una secuencia que hace que la célula genere un tipo de proteína, porque recordemos que de dónde viene el ARN, viene del ADN. O sea, el ADN se transcribe en ARN y después este ARN que hace generar proteínas. Esas proteínas que están en nuestro cuerpo son las que funcionan o todas esas moléculas que hacen las diferentes reacciones. Entonces, lo ideal es no colocar tanto secuencias sintéticas en nuestro cuerpo, independientemente de la vacuna que sea, pero estas últimas, y más cuando tenemos países tan desarrollados, están colocando nuevos componentes, o sea, más componente sintético que no es lo común o lo normal para el cuerpo. Entonces, por eso se genera a veces se generan esas reacciones tan adversas, no tan adversas, eh, tan drásticas, como que el cuerpo reacciona de esa manera, como si tuviera el virus dentro de sí. Igualmente me gustaría decir que todos los virus, bacterias, todo lo que está, que nosotros vemos, así como nosotros co-creamos la realidad, nosotros también co-creamos todo este tipo de microorganismos, y digámoslo así, en el caso de los virus, de estas partículas, porque nosotros tenemos todo eso también dentro de nosotros. No porque esté armado, sino que cada partecita del virus, de la bacteria, de todo lo que está afuera o de cuando nosotros lo podemos ver a través de un microscopio o de que se hace el estudio, sí, te salió tal bacteria porque consumiste o porque lo tenías. No, es la resonancia que hace que nosotros estemos con una persona o con un medio o en un medio donde ya esté este tipo de organismos, de microorganismos, y nosotros resonamos y se forma también dentro de nosotros este tipo de microorganismos.
que lo vemos así. Sí, y como que en lo individual uno genera el ambiente para el cultivo, que es nuestro propio cuerpo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentirnos, y a su vez tanta información que rebunda sobre lo mismo, también uno va abriendo ese campo cuántico hacia el pedido, hacia la solicitud de pasar por esa experiencia adversa para uno o no para otro, ¿no? Bueno, para la mayoría adversa, porque creo que nadie está esperando pasar una situación tan, No, tan compleja, ¿verdad? sí, ¿no? Y sea esta, o sea, si hablamos de un cáncer, o si hablamos de hasta de un accidente, que uno lo ve como muy fortuito y bueno, me pasó esto. ¿Quién va a querer pasar por una situación de esas, por una experiencia de esas? Pero Bueno, es yo soy un claro caso. de que cada persona... Yo soy un caso, Y sí, sí, porque, bueno, no sé, nos seguimos moviendo y bueno, yo un poco también creo que en esto va también una pregunta, una suposición individual y una pregunta para vos, es que también uno genera inmunidad cuando uno se expone, lo toma, lo absorbe y lo transmuta en uno, porque, digamos, ni la burbuja ni el rechazo, ¿no? O sea, ni el estar aislado de la realidad, claro. ni tampoco meterse en el problema. Pero sí, sí, hay una especie de inmunidad que se genera cuando conciencialmente asumimos aportarlo pasando por la misma experiencia. Un poco, escuché varios casos y un poco ha sido el mío. Ujú. Lo he asumido así, como decir, bueno, pongo mi cuerpo para que se genere esa posibilidad. Claro, y es eso que tú dices, ¿no? Sería como algo ilógico vivir en una burbuja donde yo estoy aislado de todo y que no me pase nada. Y que cuando salgo de esa burbuja, entonces voy a sentir miedo, voy a sentir ansiedad, voy a sentir, no sé, como de no querer o repeler todo lo malo. No, la idea es uno estar en su plena conciencia, con su armonía, estar en esa experiencia, pero la diferencia es cómo yo estoy recibiendo esa experiencia. O sea, de otro me puedo, o sea, todos vamos a tener alguna situación, alguna experiencia que no nos guste, pero de nosotros depende cómo y el para qué la estamos atravesando. Bueno, O si yo no sé Jessica, para qué, bueno, sí. claro, claro. Eh, bueno, ya estamos sobre el cierre de este programa. Honro, agradezco muchísimo tu participación. Eh, Calculo que para la audiencia ha sido interesante todo esto que has desarrollado, no desde la suposición, sino desde tu profesionalidad. Gracias, Darío, por la invitación. Espero que haya sido del agrado de todos. Un gusto para mí también acompañarte. Y bueno, gracias. Si se quieren comunicar con vos o algo, lo pueden hacer a través de algún medio o se comunican a través mío. ¿Es posible que se comuniquen con vos, Jessica? Sí, claro que sí. Ahí está A primero el través, contacto tuyo y también está mi correo, jessica con jws.p.rico@gmail.com o mi página de Instagram que es Jessica Patino sin la ñ, rico en Instagram. qué genial en Instagram, sí, qué genial. Sé también que haces, acompañás y haces ciertas terapias, que bueno, ya cuando se conecten con vos lo vas a poder instruir, compartir y brindar, que es maravilloso todo este mundo nuevo que se está creando. Así que Sí, muchas gracias. un gran abrazo y honro todo lo que venís haciendo. Formamos parte de un gran equipo con todo esto de la bobina que llevamos varios años trabajando en conjunto, no de una manera piramidal, sino cada uno abriendo espacios. Así que abrazos inmensos y nos vemos pronto. Claro que sí, muchas gracias, Darío. Te mando un abrazo grandísimo y también a todos los que nos están escuchando. Muy bien. Bueno, nos vemos el jueves próximo, 14:30. Chau, chau.
Bueno, Darío, listo.